Santiago, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Después de escuchar esta especie de crónica del horror que nos ha comentado Alejandra, ¿cómo nos ponemos a hablar de la quiebra del Silicon Valley Bank? ¿Cómo damos ese salto? Tú que eres profesor, ¿cómo lo harías? A ver. Bueno, a ver, son dos realidades distintas. Una es una realidad muy micro, que son todos los ejemplos que se han puesto encima de la mesa, que figuran en el libro, y que son propios de un país, España, que primero tiene una legislación operativa laxa sobre el tema, digámoslo claramente, y en segundo lugar por el tipo de valor añadido que genera. No olvidemos, y aquí hemos hablado mucho del fraude fiscal, sí, que la economía no sumergida puede conducir al fraude fiscal, pero la economía sumergida ya es fraude fiscal. Claro. Entonces, por el lado laboral, no recuerdo cómo se llama la autora del libro. Alejandra. Los pone muy bien. O sea, aquí está el lado legal, inspección de trabajo, etcétera, etcétera. Pero esto se complementa con la cantinela del cuerpo de inspectores de Hacienda, claro, que constantemente están pidiendo más recursos para la persecución del fraude y de la elusión fiscal. Entonces, bueno, lo que habría que preguntar, Carlas, lo que tenéis que preguntar los periodistas es a quien corresponda por qué estos recursos no se dan. Oye, Santiago, pero tú esto lo sabrás. La oferta de trabajo de 7 días a la semana, 17 horas al día, ¿eso es legal? ¿Eso se puede hacer? Pero esa oferta está escrita, quiero decir, tengo el papel aquí que lo pone. No, esto no es legal. O sea, hay una jornada, cada convenio, cada rama de actividad tiene su jornada de trabajo, y entonces esa jornada, las empresas evidentemente tienen su convenio propio, y hay dos cláusulas que se han de cumplir a rajatabla. Uno, las horas que existe entre fin de una jornada e inicio de la siguiente. Eso está legislado. Vale. Hay un número de horas que varía según el convenio. Pero es que, por otro lado, hay una cantidad máxima de horas, y todo lo que exceda por encima de esas horas han de ser horas extras, o bien, por ejemplo, el convenio del automóvil puede ser compensado con una bolsa de horas a descontar en otro momento, etcétera, etcétera, pero todo esto ha de estar por escrito. Y el número de horas extras, recordemos que está limitado por ley. Entonces, claro, esto pintado así, 17 horas diarias de lunes a domingo, esto no hay por dónde cogerlo, literalmente. Nadie defendería, Santiago, en público la economía sumergida, pero todos sabemos que en privado se dice a menudo que su persecución a rajatabla sería un desastre, que cuidado, que hay según qué ramas. ¿Se puede vivir con una economía totalmente limpia, totalmente aflorada a la superficie? Sí, pero Matías, yo siempre digo una cosa: nivel de fraude fiscal en España. Claro, esto son estimaciones, nadie puede calcular esto. Entre el 7 y el 9% del Producto Interior Bruto de España. Nivel de economía sumergida en Alemania, que también lo hay, entre el 3 y el 3,5%. Yo creo que si pudiéramos bajar entre el 3 y el 3,5%, esto sería un triunfo espectacular. Y sigue habiendo fraude, ¿Y la evolución cuál es? ¿Es una evolución hacia la baja o estamos estancados en ese 9%? No, o sea, está bajando, pero a una velocidad de hormiga, literalmente. Lo que no entiendo es que con este volumen, que es millonario, y nos has explicado muchas veces que podemos estar hablando de una economía sumergida que mueva 50.000, 60.000 millones cada año. Es que, quiero decir, aumentar el cuerpo de inspectores fiscales o de inspectores laborales, yo no sé con cuántas Alejandras podríamos llegar a ese 3,5% del que tú hablabas, Santiago. Tampoco son tantos, ¿no? Bueno, entonces claro, Isaías, es que la conversación está evolucionando hacia un punto muy feo. Venga, es decir, si no se hace, ¿por qué no se hace? Venga, pues, ¿tú tienes alguna respuesta? ¿Me explico? Sí, perfectamente. Bueno, no sé, es que no sé qué decirte, porque cualquier respuesta suena mal. Es que suena mal. Cuando ya el propio cuerpo de inspectores de Hacienda le está pidiendo al gobierno, cada 2 por 3, al anterior y al anterior, más recursos. Bueno, dices, madre de Dios. Que con 60.000 millones, si podemos... Lo siguiente que viene. Claro, si podemos aflorar 40.000, por ejemplo, vamos, gastarnos 20.000 millones en inspectores, tendríamos el mejor cuerpo del mundo, ¿no? Santiago, ¿y de los bancos tienes respuesta? Que hace 2 semanas que te lo preguntamos siempre cuando te asomas aquí. ¿Está pasando algo gordo que no sabemos, sí o no?
Bueno, a ver, yo, mi opinión personal, por todo lo que se está publicando, hace nada he leído una noticia de una entrevista que le han hecho al vicepresidente de Lehman Brothers, al que fue presidente de Lehman Brothers, sí. Y dice que en España en Estados Unidos hay 50 bancos al borde de la quiebra. Un estudio publicado por una, no recuerdo en qué universidad, que leí la semana pasada, hablaba de 144 bancos en Estados Unidos en problemas. A ver, yo lo que creo con el tema de los bancos es primero que la información que está llegando a la ciudadanía es poca y está sesgada. Yo lo que creo es esto. A ver, que yo incluso... Sesgada para que no nos preocupemos, entiendo. Aquí, yo quiero pensar que es por esto. Yo quiero pensar que es por esto. Lo que pasa es que esto, claro, lo que crea es la incertidumbre absoluta de lo que a mí me están preguntando constantemente, ¿qué va a pasar con mis ahorros? Sí, entonces, claro, que se unan los principales bancos centrales del mundo, el Banco de Japón, el Banco de Inglaterra, el Banco de Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo, el Banco de Canadá, y te digan que van a adoptar una labor conjunta de supervisión y defensa, etcétera. Claro, esto preocupa. Porque claro, es que a ver, si la banca está mal hoy, perdón, borrad esto. Si algunos bancos pueden estar mal, claro, la pregunta automática que se tiene que hacer al Banco Central del país en cuestión es decirle, oiga, perdone, usted es el máximo responsable de la supervisión de la banca. Claro. ¿Cómo ha permitido que la situación llegara a este punto? Entonces, claro, el Banco Central nada más podría decir dos cosas, o no me di cuenta o me ha engañado. Nuriel Rubin, el francés, el agorero en jefe, ¿no?, que predijo la crisis de 2008, ha dicho que estamos en un momento Lehman Brothers. Y yo me conformaría, Santiago, con compartir la preocupación. Tú la semana pasada hablaste de los ahorros en España, decías que lo mejor era no moverse, eso ha tenido además mucha repercusión mediática y en redes, como se dice y tal, pero el dinero también está más inseguro en Suiza, es decir, los de la economía sumergida de la que hablábamos también tienen ahora un problema porque Suiza no les garantiza esa estabilidad. Bueno, pero es que a ver, yo creo que cada caso es un caso, es decir, Credit Suisse, quienes leemos cosas, o sea, que no son periódicos generalistas, desde hace años estaba corriendo riesgos elevados. O sea, esto no es una cosa que nació ayer. Entonces, a la que han subido los tipos de interés, pues hay bancos, Credit Suisse es uno de ellos, que se ha encontrado con problemas, desvalorización de activos, etcétera, etcétera, y entonces, ha tenido que ser absorbido, ni siquiera rescatado, absorbido. Entonces, en Estados Unidos lo que está pasando, un fenómeno, allí la gente es muy ágil, lo que está pasando es que los bancos pequeños, quiero decir regionales, etcétera, etcétera, ¿no?, se están encontrando con que la gente se les está yendo en cascada a bancos más grandes. Claro. Con lo cual se encuentran un doble problema. Es decir, el problema que puedan tener, como pueden tener todos, más el problema que se están quedando sin clientes o están perdiendo clientes porque se están yendo a bancos grandes. Hay un caso práctico. Entonces, No, perdón, Santiago, pero es un caso práctico en esto que estás diciendo que me preocupa, no tengo estas cantidades, pero en un día en el Silicon Valley se sacaron 40.000 millones de euros. 40.000 millones. Matías, en 10 horas. En 10 horas. Entonces, ¿cómo puede ser esto? ¿Por qué el banco no cierra y dice, no, perdone, no puedo hacer más operaciones? No sé cómo se ve. Pero un banco no puede cerrar. No puede. No, hombre, no. Perdona, Matías, si el Silicon Valley hubiera dicho cierro, entonces sí que hay un pánico. Vale. Oye, hay un pánico. Entonces, Santiago. Además, es que pasa otra cosa. En el 2008 se hacían colas, se formaban colas. Es decir, colas en los bancos. O sea, se formaron colas, pocas colas, pero se formó alguna cola. Pero es que ahora no hacen falta colas. Ahora con un móvil mueves 20 millones de un banco de Estados Unidos a otro de Australia. Pero entonces el control del banco ha vuelto al ahorrador. Es decir, el ahorrador controla su dinero aunque esté dentro del banco porque puede sacarlo en cualquier momento. Antes tenía que ir a la oficina. Es que eso de puede sacarlo, no sé yo qué decirte. Es decir, ¿cómo actúas en esta sociedad si sacas tu dinero de un banco? La pregunta es muy buena.
No, la pregunta es muy buena. Es decir, hay bancos, aquí ya depende de cada banco, que tienen limitaciones intrínsecas. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, te pueden decir, usted puede sacar, lo has firmado en contrato, en letra tamaño 1, que no lee nadie, pero bueno, usted puede mover en un mes, me lo invento, 50.000 euros. Lo que pasa es que cuando, por transferencia, entonces, si la primera transferencia tiene que, si el importe es tanto, la siguiente no puede ser hasta dentro de tantos días después de hecha la primera, y si la suma excede, ¿me explico? Sí. Condicionantes. Oye, Santiago, vamos a ver, hasta ahora los grandes bancos están actuando como dique de contención de, digamos, el desagüe de otros bancos medianos o más pequeños. El problema es que si cada vez vamos teniendo bancos más grandes, cuando le pase esto a un banco grande, ¿qué dique de contención tenemos? En Suiza están muy preocupados por esto, claro, precisamente. Es una de las... Yo hoy he hecho un tuit a este respecto, es decir, se está produciendo una concentración del sector bancario. Es verdad, se está produciendo una concentración del sector bancario. Lo que pasa es que, a ver... Es que el sistema bancario estadounidense no es el europeo. Es decir, en Estados Unidos quiebra el Silicon Valley Bank y bueno, y pasan cosas. Y entonces el gobierno dice, bueno, el gobierno no dice, lo dice el Tesoro, pero lo dice el Tesoro a instancias del gobierno, que rescatará y no sé qué, etcétera, etcétera. Y bueno, y pasan relativamente cosas. Aquí en Europa quiebra un banco. No digo que quiebre el Deutsche Bank, que es un monstruo. No, quiebra un banco pequeño y hay un pánico. Es decir, la filosofía es completamente distinta. Entonces, el hecho de que se estén produciendo, en Estados Unidos hablo, una concentración bancaria es positivo en el sentido de que están desapareciendo problemas. Porque en un banco grande los problemas pueden diluirse más fácilmente. Además de que, el Silicon Valley Bank quebró y qué pena, pero claro, ¿alguien se puede imaginar que quiebre JP Morgan? O sea, es que antes se hundirá el mundo. Ya. Una cosa para terminar, Santiago, que has hablado de diferentes filosofías, si miramos a Estados Unidos o a Europa en los mapas financieros, y luego está el lenguaje. Quiero decir, la semana pasada nos hartamos de hablar de batacazos, hundimientos, pánicos y tal. Ayer la bolsa cerró con la mejor sesión de los últimos 6 meses y lo titulamos como día de tregua. ¿Qué pasa? ¿Que no sabemos elegir las palabras o realmente el proceso es así? No, ¿Por qué nos fascinan las caídas y nos dejan casi indiferentes las subidas? ¿O la bolsa vive su propia vida? Carlos, lo que yo creo, Carlos, es que ya hace años que la bolsa no indica la realidad, no está indicando la realidad. No tengo más preguntas, señoría. Ya está, sí. Es decir, en el momento, gran parte de lo que yo llamo anfetas, es decir, el dinero gratis que estuvieron inyectando los bancos centrales entre el año 2012 y el año 2019, pongo el 2019 como tope antes de la pandemia. Gran parte de ese dinero fue a las bolsas. Ya. Es decir, no tiene lógica ninguna que el Dow Jones, por ejemplo, tenga un nivel de 31.000 puntos. No tiene ni pies ni cabeza. De verdad, no lo tiene. El IBEX está ahora mismo en 9.027, que lo sepas. Bueno, pues lo mismo, pues aplícalo aquí también. Es decir, con la inflación que tiene España, la tasa de pobreza, etcétera, etcétera, no es lógico que el IBEX esté. Es decir, las bolsas están caras las bolsas. Bueno. Y lo digo con todas las palabras. Muy bien. Lo que pasa es que, estos movimientos, evidentemente, están haciendo que haya personas, fondos, etcétera, etcétera, que ganan dinero. Ya lo creo. Evidentemente. Pues nada, Santiago, la semana próxima hacemos más números, ¿te parece? Muy bien, venga, de acuerdo. Un abrazo. Hasta luego, buenas tardes a todos y a todas. Adiós.